Voy a iniciar con Isaías 54. Isaías 54, con el tema la restauración de la iglesia de Dios. La restauración de la iglesia de Dios. ¿Cuántos tienen promesa para su familia? ¿Cuántos tienen familiares que no son convertidos? Levante su mano. Hay una promesa de parte del Señor, ¿verdad que sí? Hoy en esta mañana Dios nos ha hablado a través de su palabra cantada. Ahora vamos a consultar la palabra de Dios escrita y vamos a abrir nuestro corazón a su espíritu y a su palabra. Que Él nos dirija en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con un corazón abierto. Yo sé que he recibido un llamado, que tú me has llamado, Señor, para estar aquí en este lugar. Abro mis oídos, estaré atenta para saber qué me quieres decir tú, Señor. Sí, mi Señor, cumple tus propósitos en la vida de cada mujer. Sabemos que tú hablas más allá de lo que se dice. Bien. Y yo le puse como título: la esposa recibida después de un tiempo de infidelidad. La esposa recibida después de un tiempo de infidelidad. Lógicamente, según este pasaje de Isaías 54, nos habla en capítulos anteriores cómo la nación judía se rebeló contra Dios. ¿Qué hizo la nación judía? Se rebeló contra Dios. Y por su infidelidad la quebranta. Y es cuando Israel es llevada cautiva a Babilonia. Sabemos que Babilonia era un lugar que estaba lleno de ídolos, lleno de otros dioses. Y Dios tuvo un propósito de llevar a los judíos a Babilonia para poder tratar con su infidelidad. Y lógicamente que había en ella una gran frustración. Aquí el pueblo de Israel, la nación judía, está tipificando la esposa del Señor. Cómo Dios tiene propósitos para su esposa, pero la esposa se rebela y Dios la lleva a Babilonia y se llena de gran frustración y tristeza en ese cautiverio. Vamos a ver qué experimentó la iglesia en ese cautiverio. ¿Está en Isaías 54? Vamos a iniciar desde el verso 1. ¿Cuántas han venido dispuestas a estudiar la palabra de Dios? Y fíjese lo que dice el verso 1. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, y levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí está tipificando a las dos naciones, a la judía y a la gentil. La judía era la esposa, pero la judía, los judíos como pueblo de Israel, se rebelaron contra Dios y dijeron: nosotros haremos dioses, los haremos con
madera, con oro, con heno, y después lo que ellos hicieron con sus manos, se empezaron a inclinar hacia ellos diciendo: este es mi Dios. Imagínate lo que Dios sintió. ¿Qué sintió Dios? El Dios todopoderoso, el hacedor, el creador. Cuando la esposa le fue infiel. Y entonces lógicamente empieza con la promesa: alégrate, oh estéril. ¿Qué es lo que quiere decir? Regocíjate, regocíjate. Alégrate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Por qué le dice estéril? Porque al estar cautiva por su infidelidad, no podía reproducirse. El pueblo de Israel, al estar cautivo en Babilonia, no podía producir hijos espirituales. No había manera de seguir con sus cultos a Dios. Ellos experimentaron lo que era estar lejos del esposo. Ellos no podían producir nuevos convertidos porque estaban lejos del esposo. Qué triste para una mujer que es estéril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede reproducirse, porque no puede producir vida. Pero Dios nos da una promesa. Por eso Dios empieza a hablar este tipo de promesas: alégrate, regocíjate, oh estéril. Y dice ahí: la que nunca estuvo de parto. No había tiempo. La que nunca estuvo de parto, porque el pueblo de Israel, como la esposa infiel, al estar cautiva, no podía reproducirse. Las mujeres, Dios nos ha hecho con un propósito, y uno de los propósitos naturales es reproducir hijos. Dígale a su compañera: reproducir hijos. Y fíjate que estamos usando las dos figuras, de lo natural y de lo espiritual, ¿cierto? Y yo te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando leemos este pasaje lo tomamos naturalmente para la viuda. Y la viuda era el pueblo de Israel, aquel pueblo que tuvo la oportunidad de estar cerca de su Dios y de reproducir muchos hijos para su gloria, pero no quiso. Dios también a la mujer la usa para reproducirse con hijos espirituales. Hay algunos que dicen: no sé por qué, qué pasa, pero mi iglesia no crece. Es importante, a través de la palabra de Dios, vestir a la novia. La novia es la iglesia. Hay que vestirla. Y no podemos vestirla con harapos. Y no la podemos vestir con algún vestido simple, con manchas. Necesitamos vestirla de gloria. Necesitamos vestirla, como dice más adelante, y adornarla. Pero dice allí: la que nunca estuvo de parto, por favor. Isaías 49, 20 y 21 son escrituras que están relacionadas precisamente con Isaías 54, porque recordemos que llevan una hilación perfecta. Isaías 49, 20, ¿lo tiene? Y dice así: aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón:
¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola. ¿Cómo estaba la iglesia infiel? Sola, peregrina y desterrada. Así andaba el pueblo de Israel, peregrino, desterrado, fuera de su nación. Y quiero decirle que esta palabra aún en parte es para el futuro. Por eso dice peregrina y desterrada, porque la nación judía todavía no regresa a su lugar original. Y dice, ¿quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Se preguntó alguna vez quién era la desamparada? La pregunta es, ¿quién es la desamparada? La desamparada es el pueblo gentil que vino al conocimiento de Dios. ¿Cuántos somos el pueblo gentil? Nosotros somos el pueblo gentil. Y dice, adoptados por gracia. Gálatas capítulo 4, verso 27. Y 28. Porque está escrito. ¿Se fija? Está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama. ¿Qué dice? Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, en este caso de la gentil, que de la que tiene marido. Más son los hijos de la desolada, más son los hijos de la iglesia, de la iglesia gentil, porque la gentil alcanzó la promesa de Dios por causa que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Si usted se fija, en cada uno de los cantos vienen escrituras básicas que nos están hablando de este contexto, nos están hablando de la vida de Ruth, nos están hablando del Redentor. Porque quiero decirles una cosa, que muchas veces nos reunimos y pensamos que estamos a los pies del Redentor, pero muchos ni lo conocemos. Pablo contrasta la iglesia universal del Nuevo Testamento con la dispensación del Antiguo Testamento, como lo vimos en el versículo anterior. Muchos de los judíos aún no creen en su Dios y andan de infieles. Muchos judíos están dispersos por todas las naciones, pero Dios quiere ser su marido. Isaías 54:2. Estamos en el verso 2. Isaías 54:2 y dice así: ensancha el sitio de tu tienda. A ver si Maritza me puede ayudar con algunas figuras que tenga del tabernáculo, que nos puedan ilustrar un poquitito en la parte del tabernáculo, donde vamos a ver el tope, las columnas. Todo esto es tan básico y tan importante, y fíjese cómo estas figuras las está tomando del tabernáculo. Y dice así: ensancha el sitio de tu tienda. Aquí está tomando la figura del tabernáculo, que era una tienda.
y tenía que ser ensanchada para mostrar el camino al lugar santísimo. ¿No estábamos hablando del camino? Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero algunos dicen: no, es que ¿sabes qué? Mi religión. Dicen que hay muchas religiones y que cada uno a través de su religión puede llegar a Dios. Te quiero decir que no. Dice la palabra de Dios que Él es el Redentor, y lo vamos a ver cómo en estas figuras estaba plasmado precisamente el mensaje de Dios para la iglesia. Esta tenía que ser ensanchada para mostrar el camino hacia el lugar santísimo, porque recordemos que había 3 puertas. La primera puerta era la puerta llamada el camino, donde el sacerdote entraba por esa puerta y tenía que hacer un gran recorrido, y alrededor podemos ver nosotros 60 columnas que estaban sostenidas por 60 bases, por un tope, una cuerda y por una estaca. El sacerdote entraba por la puerta y hacía todo un recorrido para llegar al lugar santísimo, que era el interés de Dios, el interés de encontrarse con su iglesia. No solamente está la promesa: y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí tenemos nosotros la promesa. Pero ¿quién cumple esa promesa y a través de qué se cumple esa promesa? La tienda era sostenida por 60 columnas. Y quiero decirte que el número 6 es el número de hombre. Esas 60 columnas, y encontrando el 6 como el número del hombre, habla de la iglesia. No sé si tengas, Maritza, el tope solo con un solo sombra, le decimos la sombra del Evangelio, para mostrar un poquito más. Debería de ser ensanchada para mostrar el camino hacia el lugar santísimo, y la tienda era sostenida por 60 columnas y 6 es número de hombre. ¿A quién destinó Dios para la predicación del Evangelio? ¿Me pueden decir? A su iglesia. Dios destinó a su iglesia para que por medio de la predicación del Evangelio se diera a conocer el Redentor. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ahí nosotros tenemos, si vuélvele a poner, Maritza, ahí tenemos el tope. Columna que tenemos aquí era una de las 60 columnas que estaban cercando todo el tabernáculo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí vemos arriba, me puede señalar por ejemplo el tope. Este tope era de plata, que está simbolizando redención. Jesús es el Redentor. ¿Me puedes señalar por favor la cuerda? Esta cuerda era una cuerda de pelo de cabra que estaba sostenida desde el tope hasta la estaca. Y si nosotros vemos aquí la estaca, vamos a ver lo que simboliza la estaca a media asta. Hay una enseñanza profunda en todo esto. Y dice así: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas.
Había cortinas en la habitación del lugar santo y el lugar santísimo, y también encontramos cortinas alrededor de las 60 columnas. Estas cortinas alrededor también de las 60 columnas estaba simbolizando hechos de lino fino, que estaba simbolizando el carácter santo, el carácter perfecto de Jesús. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Simbolizando que nosotros también debemos de ser conforme al carácter santo de Jesús. ¿Por qué? Porque el repudio. ¿Por qué el repudio a la esposa? Por su infidelidad. Porque el pueblo de Israel se rebela, deja a Dios y empieza a adorar a otros dioses de piedra, de madera, y deja al Hacedor. Y aquí hay este mensaje. Dice, alarga tus cuerdas. ¿Qué significa alarga tus cuerdas? ¿Me puedes poner otra vez el tope? Ahí nosotros tenemos las cuerdas. Esa cuerda era hecho de pelo de cabra, que precisamente está hablando como el pelo de cabra, un símbolo del macho cabrío, según Levítico capítulo 9, verso 3, donde está diciendo que Jesús se hizo una ofrenda de pecado. Jesús, el Redentor, el tope. Jesús es el Redentor, el pelo de cabra. El macho cabrío. Jesús se hizo una ofrenda de pecado. Entonces estas figuras que nos está hablando, nos está mandando un mensaje que debería de haber una dependencia completa entre la redención y la muerte y la resurrección de Jesús, que lo voy explicando poquito a poquito. Dice, alarga tus cuerdas. ¿Qué significa alarga tus cuerdas? Las cuerdas que sostenían la tienda eran de pelo de cabras, y esta cuerda simboliza una ofrenda de pecado. Refuerza tus estacas. La cuerda de pelo de cabra estaba pendiendo del tope de plata y de la estaca. Por eso dice, ¿refuerza qué? Tus estacas. Y la estaca estaba simbolizando a Cristo, su muerte y su resurrección. Estaba a media asta. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero no quedó sepultado, sino que resucitó. ¿A qué se refiere reforzar sus estacas? Se refiere que se volvieran a Dios, el único Redentor. Reforzar las estacas estaba diciendo que se volvieran a Dios, al único Redentor y el único que murió y resucitó para darnos vida. También habla reforzar las estacas para la desolada o la iglesia gentil que somos nosotros. Habla de pagar un precio. Habla de la negación que debe de tener la iglesia de Jesucristo. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y que se niegue a sí mismo. Isaías 54, 3. Y fíjense cómo va tomando sentido los versículos. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas.
¿Cómo es que te vas a extender hacia la derecha? Dice, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Si te vuelves a Dios, quiere decir, tendrás hijos verdaderos por causa de tu Redentor. Si te vuelves a Dios, tendrás hijos verdaderos por causa de tu Redentor, y crecerá la iglesia de Dios a la mano derecha y a la mano izquierda. Porque muchos dicen, queremos hacer la función y la misión que Dios nos dejó hacer. 6, número de hombre. Los hombres y mujeres de Dios, siervos, embajadores, para predicar el evangelio. Escúchame bien, predicar el evangelio. Yo te digo esto porque ¿cuántas mujeres están solas? A ver, ¿cuántas mujeres no tienen esposo? Levante la mano. Mire, hay muchas mujeres que están solas. Y quiero decirles algo de parte del Señor, y lo vamos a ver mucho más adelante, que podemos aplicar los principios espirituales a los principios naturales. Donde la mujer que está sola por alguna razón está diciendo, ¿qué voy a hacer? Me estoy muriendo de tristeza, me estoy muriendo de desolación, me estoy muriendo de depresión, me estoy muriendo de tantas cosas. Pero quiero decirte que muchas mujeres solas han quitado la vista del Redentor. Aquel que las hizo, aquel que las salvó, aquel que las quiere vestir de honra de tal manera que sean embajadoras de Dios. No veo mucho entusiasmo, no veo mucho entusiasmo. Esto es revelador. Quiero decirle que la mujer sola debe devolverse a Dios. Nadie más va a satisfacer tus necesidades tan plenas que Dios, porque Dios, lo vamos a ver más adelante, Dios es nuestro hacedor. Y una mujer cuando está en esas condiciones puede entrar en muchas situaciones como frustración, enojo, amargura. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tratar y a castigar a la mujer infiel. Dile a tu compañera, zafo. ¿O quieres estar ahí? ¿Verdad que no? Muchas veces la mujer no está cumpliendo el propósito para lo que fue diseñada. Y Dios desea volver a su regazo. A la iglesia. ¿Para qué? Para que sea testiga del Redentor. Quiero decirle que muchos en algunas iglesias, y es por eso que la mujer se ha acostumbrado muy mal, van a las iglesias para recibir humanismo, psicología. Es que yo quiero que me apapachen. Es que yo no quiero sentirme sola, es que yo quiero esto, es que me pasa esto, es que me hacen, es que me enfadan, es que me provocan, es que me roban, es que me seducen. Dios dice, vuélvete a tu hacedor. Y muchas mujeres han dejado al Redentor. Es lo que está tipificando Ruth y Boaz, el Redentor. Aquella que sabe venir bajo las alas del Señor, que sabe sentarse a sus pies como un acto de adoración, porque sabe que en el momento en que el esposo entiende el manto, esto está simbolizando matrimonio. ¿Cuántas quieren casarse con el Señor? Dios está preparando a su iglesia. ¿Qué responsabilidad vestir a la novia? No se viste de otra manera sino con la palabra de Dios. Y muchos no están vistiendo a la novia.
les hablan a la mente, les hablan mensajes motivacionales. Si yo les estuviera dando ahorita un mensaje motivacional, ¡ah! Y ustedes estarían, ¿no es cierto? Si yo les empezara a decir, bellas, ¿cómo están mis lindas, mis preciosas? Ay, en la primera oportunidad, vengan, yo las voy a apapachar. Ustedes no se van a sentir solas. ¿Saben qué? Así se hace uno muy popular. No se hace uno muy popular hablando el mensaje de Dios cuando el mensaje de Dios viene y empieza a ser confrontativo. Cuando Dios nos empieza a hablar la verdad, y la verdad muchas veces nos incomoda y preferimos escuchar mensajes motivacionales donde nos sintamos bien, donde brinquemos y gritemos mucho y salgamos eufóricos. En alguna ocasión venía una persona conmigo y me dice, ay Vicky, fíjate que fue a un congreso. Le digo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ay, estuvo hermoso, estuvo la presencia de Dios tremenda. Y fíjate que estoy feliz porque me dijeron que pasaran todas las personas que ya no quisieran decir malas palabras. Y yo pasé y de pronto me ungieron la lengua. Y me dijeron, ya no más vas a decir. Y yo salí, Y su sorpresa estuvo que cuando llega, se encuentra con su realidad. Porque ¿quién dice que te tienen que ungir la lengua para dejar de maldecir? Es una decisión que debemos de tomar. La santidad es una decisión. Él es el Redentor, Él es santo. Esa es su naturaleza, santo. Por eso dice, ensancha las cortinas de tus habitaciones. Nosotros somos la tienda de Dios. Para que Él entre, para que el Redentor esté en el centro de nuestro corazón, para que no seamos nosotros los que estemos en el centro, sino que sea Dios mismo que esté en el centro. Que vayamos a Él, que lo contemplemos, que lo adoremos. Y dice, si te vuelves a Dios tendrás hijos verdaderos por causa de tu Redentor. Y crecerá la iglesia de Dios a la mano derecha, a la mano izquierda. Algunos están preocupados por el crecimiento de la iglesia, pero no predican la palabra de Dios. Y si no levantamos a Cristo como la preeminencia y predicamos la palabra de Dios, quiero decirle que a lo mejor con muchos mensajes motivacionales yo tendría la iglesia hasta afuera, haciendo cola para entrar. ¿Saben por qué? Porque buscarían al hombre. Buscarían quien les rasque el oído. Buscarían quien les apapache. Buscarían el maternalismo. Quien les abrace. Quien les bese. Y quien les diga lo que ustedes quieren oír. Pero ¿saben qué haríamos? Provocaríamos una iglesia infiel. Una iglesia enferma. Una iglesia que no produce hijos verdaderos, porque ciertamente hay muchas iglesias con muchísima gente. Pero les voy a decir, no hay hijos verdaderos. No hay nacimientos nuevos, pero aquí Dios está dando una promesa. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y heredarás naciones, pues la palabra de Dios no está presa y aún las ciudades asoladas que no tienen a Dios llegarán al Evangelio. Y algunos dicen, ¿dónde están esas ciudades asoladas? Dile a tu compañera, en mi casa. En mi casa hay gente desolada. Gente que quiere conocer al Redentor.
gente que quiere venir a adorarlo. Gente que está clamando por Dios. ¿Y dónde están las embajadoras de Dios? ¿Dónde están las que representan a Dios? ¿Dónde están las que representan al Redentor? Que tienen al Redentor. Luego voy a hablarles sobre la vida de Ruth. Cómo mostraba que quería al Redentor. Y hizo muchas cosas para estar cerca del Redentor. Si dijéramos, la maldad se ha multiplicado, ¿usted qué diría? ¿Se ha multiplicado? ¿Está escuchando las noticias? ¿O es de las que escucha las novelas? ¿O ve las novelas? ¿Está escuchando las noticias? ¿Todo cómo está el mundo? ¿Está escuchando cómo ese padrastro toma a ese niño chiquito y lo mata, diciendo que lo habían secuestrado? ¿Está escuchando de aquella mujer que encontraron en una alcantarilla con una pierna amputada? ¿Tú crees que no hay y decían que Jeremías solamente era chillón? A lo mejor pensamos que las ciudades asoladas son las calles solas. Son aquellas que tienen necesidad de Dios. Mucha gente está clamando. Niños de 11 y de 12 años se están suicidando. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Hay algunas que se están apacentando a sí mismos. Hay algunas mujeres solas que se sienten frustradas porque no tienen un grupito donde llorar la afrenta de su viudez. Que luego vamos a ver eso. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿En qué se tiene que ocupar la iglesia del Señor? ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? ¿Realmente está Cristo como el Redentor? ¿O es nuestro yo el que está sentado en el trono del corazón? Yo quiero, yo necesito, yo esto, cuando la palabra no tiene sexo. Y la palabra de Dios no tiene estado. Si es soltera, si es casada, si es viuda, si es sola, se fija, ahorita Dios está tomando y repartiendo. Y está hablando más allá de lo que yo estoy diciendo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y dice así, Isaías 54:4, no temas, pues no serás confundida. Y le dice a la esposa, si te vuelves a Dios, no serás confundida. ¿Cuántas mujeres confundidas, verdad? Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cuántas mujeres solas que caen tan fácilmente en el engaño de un hombre?
¿Cuántas mujeres confundidas que de pronto le dice el hermanito cristiano: oye, ¿me invitas a tomar un café a tu casa? Y ella dice: sí, ¿cómo no? ¿Y saben en el riesgo que se mete? Primeramente, mala reputación, mal testimonio, cuando la Biblia dice que debemos de ser irreprensibles y una mujer sola tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Primeramente, el Redentor. Después, sus ministros. De tal manera que busque siempre el consejo sabio de Dios para saber qué hacer. ¿Compro la heredad o no? En alguna ocasión vino una mujer sola y pidió consejo, y recuerdo que le decía a mi esposo: tengo 4 casas. Cuando se vino toda la devaluación, y estoy a punto de perder una. Entonces dice él: mira, yo te aconsejo que vendas esta casa, y cuando vendas esta casa, con esta casa puedes rescatar 3. Y ella dijo: no, yo por fe rescato las 4. Y quiero decirle una cosa: se fue y por fe perdió las 4. ¿Sabe por qué? Confundida. Sí, eso es lo que me dice mi pastor, pero yo hago lo que me da la gana. No saben escuchar el consejo, no saben escuchar la palabra de Dios, y por eso son confundidas. Hay quienes pierden casa, bienes, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque la iglesia como esposa quedó en una posición en un estado de viudez, sin Dios, con vergüenza, con confusión. Vamos a ver lo que quiere decir la afrenta de la viudez. La afrenta de la viudez habla del castigo que Dios aplicó por abandonarlo. Y su falta de hijos espirituales en Babilonia y en la actual dispersión. Cuando una mujer es fiel a Dios, puede ser usada por Dios. ¿Cuántas mujeres quieren ser usadas por Dios? Cuando una mujer es fiel y vive como Dios quiere, y vive en santidad, y vive en adoración, y vive en reconocimiento a Dios como su hacedor, entonces Dios empieza a usarla y empieza a predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios se vuelve poderosa. Y a través de esa palabra mucha gente empieza a recibir semillas de parte del Señor para que otros conozcan al Redentor. Así como Ruth buscó al Redentor y lo conoció. Y ella dijo: yo quiero todo. Yo estoy dispuesta a todo por mi Redentor. Y dice Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién nos hizo? Dios. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y qué? Tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 62:4. Lo voy a leer. Isaías 62:4.
Dice así: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra te dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Por eso dice: regocíjate. Porque si una mujer está lejos del Redentor y tiene una promesa de parte de Dios, fíjate cómo es Dios, cómo busca a la esposa. Dios es el hacedor de Israel y quería establecer su reino teocrático, donde solo Dios gobernara lo que es suyo. Porque cuando habla de una mujer infiel, habla de otros esposos, ¿cierto? Cuando habla de una mujer infiel, ¿me marcan el tiempo, sí? Cuando habla de una mujer infiel, habla de muchos esposos. Hubo una mujer, la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Cuando Jesús quiere tener un encuentro con esta mujer, ¿saben por qué? Porque quería ser su redentor. Esta mujer, humanamente, nadie daba nada por ella. Es más, algunos le decían la viuda negra. No se crean. ¿En qué capítulo y en qué versículo dice eso? Es que este es un dicho que usan mucho en el mundo, ¿no? Esta es una viuda negra. ¿Por qué? Porque a todos los esposos los mata. Yo no sé, se ha casado 5 veces y mira. Luego vamos a ver algunas enseñanzas directamente para la viuda, que es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, y nos vamos a dar cuenta de principios que necesitamos entender para la mujer que está sola por alguna razón. Entonces esta mujer samaritana, Dios, queriendo encontrarse con ella, queriendo usar una mujer para que predicara y ganara a todo un pueblo, dice que le era necesario pasar por Judea para llegar allí, de Judea a Galilea, haciendo todo un recorrido para encontrarse solamente con una mujer que nadie daba nada por ella. Y entonces cuando el Señor quiere entablar conversación, ella está en el pozo, toma agua, entonces viene el Señor al mediodía y empiezan a dialogar. Y entonces ella empieza con su mente natural, pero el Señor empieza a hablarle al corazón. Y de pronto llega lo confrontativo, y entonces el Señor le dijo: anda, ve, llama a tu marido y ven acá. Y él dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y los que tienes, y el que tienes no es tu marido. Y en esto ha dicho con verdad. Ella no lo había dicho, pero Dios, como es Dios, conoce todo lo que pensamos. Imagínense, 5 maridos. La mujer infiel, Dios quería ser hacedor de Israel. Dios quiere ser el hacedor de la iglesia. Dios quiere establecer un reino teocrático donde Dios sea el que gobierne. Yo me pregunto, ¿quién es el que gobierna tu vida? Teocrático, teo, Dios. El gobierno de Dios, gobierno de Dios. Donde sea Dios quien gobierne. Yo me pregunto, ¿es Dios quien gobierna nuestra vida? ¿Es Dios quien gobierna a la mujer? ¿Es la palabra de Dios la que nos dirige? ¿Para dirigir a nuestros hijos? ¿Para trabajar de una manera sabia? ¿Para relacionarnos con terceras personas, con el sexo opuesto? ¿Es realmente Dios el que dirige nuestras vidas? ¿O cuántas mujeres por una imprudencia mancharon su vida? ¿Cuántas mujeres mancharon su testimonio? No me quiero adelantar, pero Timoteo dice que la mujer
viuda que sea reconocida para proporcionar ayuda debe de haber tenido un solo marido. Dile a las demás, malas noticias. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Vamos a quedarnos aquí y continuamos. Y mire, medite. Medite. Cierre sus ojos un momento, por favor. ¿Está Chuy? Cierre sus ojos un momento. Señor, tú quieres una iglesia fiel. Que tenga a Dios como su todo, que tenga a Dios como su redentor, que tenga a Dios como su hacedor. Y Dios, como nuestro hacedor, solo nos quiere para Él. Y Dios nos quiere atraer hacia Él con cuerdas de amor. Esa obra preciosa que Él hizo, cómo Él se hizo maldición para llevar todos nuestros pecados. Y lo que Dios quiere es que dependamos del Redentor, de su muerte y de su resurrección. Señor, perdóname porque me he ido por el humanismo. Perdóname, Señor, porque me he ido por la psicología, donde me empeño en sentirme víctima y echarle la culpa a todos los demás de lo que me pasa. Es más, algunas han echado la culpa a Dios de su viudez y han dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitaste a mi marido? ¿Por qué me afrentas de esa manera? Y hay rebeldía en el corazón, enojo, frustración. Pero si están atentos nuestros ojos y nuestros oídos a su palabra, y nos extendemos hacia el Redentor y miramos la obra de la cruz, entonces seremos restauradas. Entonces seremos sanadas y Dios va a quitar la afrenta de la viudez. Señor, muchas veces he pensado que estoy sola. Perdóname, Señor, porque te he perdido de vista.
Porque en lugar de contemplar tu rostro y estar a tus pies, donde sé que tú puedes extender tu manto y cubrir todas mis necesidades y protegerme, he seguido mis propios caminos. Y en esa mañana yo confieso mis pecados delante de ti, Señor. Y yo quiero entrar en esa promesa que tú estás dando. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Señor, yo quiero dar a luz hijos. Señor, que haya en mi hogar nuevos nacimientos. Que mis hijos te conozcan. Que mi esposo te conozca si eres una mujer casada. Que los que están alrededor conozcan al Redentor. Que sepan que has estado allí en la era, a sus pies. Que sepan que tú eres quien vienes a refugiarte bajo las alas de Dios, bajo las alas del Altísimo. Y que no estás buscando otros dioses y otros amores paganos para satisfacer tu vida, sino que estás buscando al Dios vivo, al Redentor. Y dile: Señor, yo recibo tu palabra que me santifica. Yo recibo tu palabra, Señor, que me limpia. Y aquí estoy con un corazón dispuesta para que tú marques dirección para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.